noches, Iglesia. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos una vez más para poder escuchar la palabra y meditarla, para cantar juntos a nuestro Dios. Y antes de poder empezar a adorar a nuestro Padre, quiero compartir con ustedes este capítulo de Salmos, verso 2. Salmos 18, verso 2 dice lo siguiente: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y eso es lo que es Dios para nosotros, nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte, nuestra roca. Eso es el Señor. Quiero que canten conmigo esta canción para nuestro Padre. Al Señor bendeciré por
buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos reunidos nuevamente por este medio y lo maravilloso es que estamos juntos otra vez para tener un tiempo de palabra, porque creemos que la palabra del Señor siempre está hablando en nuestra vida y siempre necesitamos de la palabra del Señor que sea oída, que sea regada sobre nuestro corazón, y damos gracias a Dios por este tiempo. Así que te invito a que ores conmigo por este tiempo de palabra. Señor, gracias Padre por tu palabra que va a ser compartida. Gracias, Señor, por este tiempo que tú has creado para que en el nombre de Jesús, tu iglesia y aquel que tú estás trayendo, Señor, mediante este mensaje oído, pueda conocerte a ti, podamos ser edificados por tu palabra en este tiempo glorioso, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre la palabra del Señor nos está hablando acerca de cómo debemos caminar en este mundo. Un mundo lleno de muchas distracciones. Un mundo lleno de muchas cosas en las que el hombre, en verdad, está sumergido. Actividades por hacer día tras día. Que él no tiene una agenda de actividades donde hacemos muchas cosas día a día. Para con nuestra familia, para con el trabajo, para con nuestra casa, ¿verdad? Hay muchas cosas por hacer. A la misma vez la palabra nos enseña y siempre está hablando acerca de tener una actitud vigilante, de estar velando. Y esa palabra, ¿no? Como dice el Señor Jesús, velad y orad. Y es algo muy interesante. Porque cuando oímos esa palabra de estar velando, de estar vigilando, de estar alerta, ¿verdad? Podemos mencionar o podemos relacionarlo un poco, ¿verdad? A aquella persona que tiene un trabajo de vigilar o de vigilancia. ¿Es su tarea o es su deber, ¿verdad? Que debe de estar vigilando aquella casa, que debe de estar vigilando aquel condominio, ¿verdad? O aquella cosa que le ha sido encargado o encargado. Y podemos mencionar también que esta persona entiende la responsabilidad que le ha sido encargada, entiende la función que debe de hacer, entiende el rol que debe de cumplir, ¿verdad? Y se espera de él o de ella que siempre se mantenga cuidadoso, que siempre se mantenga vigilante, que siempre se mantenga solícito en aquello que está haciendo. O alguien espera que sea distraído. Uno contrata a un vigilante, ¿verdad? Para que sea distraído. Uno contrata a un vigilante para que no le interese aquello que le fue entregado para cuidarlo. Creo que no. Todos esperamos que esta persona, donde se le ha encargado, delegado aquella responsabilidad, ¿verdad? Aquel cuidado, se mantenga alerta, se mantenga despierto, ¿verdad? Y lo interesante es que también la palabra del Señor nos muestra que tenemos que estar vigilantes. Así como aquella persona que está vigilando entiende la responsabilidad que le fue dada, de la misma forma la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios, obra en nuestra vida, abriendo nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para estar vigilantes o estar velando en estos tiempos. Porque ciertamente, lo contrario que va a suceder es que no vamos a tener esa actitud o que no vamos a poder caminar de esa forma. Porque si tratáramos de hacer nuestras fuerzas, capaz lo podemos lograr por un tiempo, pero lo que va a suceder es que nos vamos a cansar. O en vez de crecer mejor vigilando, en vez que empecemos a crecer en esa actitud o en esa forma de vida, capaz vamos a empezar a distraernos por lo que pasa en nuestra vida, por lo que estamos haciendo, por lo que estamos oyendo, por lo que acontece, ¿verdad? Hay tantas cosas que pasamos cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que pasa cada individuo, cada persona. Creemos que solo la palabra de Dios nos mantendrá, ¿verdad? O te mantendrá un cada vez más solícito en aquello que Dios nos dice. Velad y orad. Y la palabra de Dios
¿verdad? Nos permite ver, o te permite ver y comprender por qué tienes que estar velando. Ahora la pregunta es esa que nos hacemos, ¿qué hay que vigilar? ¿O por qué debemos estar velando? ¿O cómo se cumple o se aplica ello en estos tiempos o en nuestra vida, ¿no? Acerca de velar, acerca de estar vigilando, acerca de estar alerta, acerca de orar. Vamos a ir a la palabra en Marcos 13, versos 33 al 37. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, y lo que a vosotros, lo que a ustedes les digo, a todos lo digo: velad. Es la palabra del Señor que nos dice: velad. Tienes que estar velando. Velad y orad, ¿verdad? Y dice la palabra: pero cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y cuando menciona esta frase, este versículo, o cuando está hablando el Señor Jesús, no está hablando ciertamente acerca de estos ojos naturales, ¿no? Acerca de este dormir, que todos dormimos en la noche y todos queremos dormir bien, sino está hablando acerca de estar despiertos con los ojos espirituales. Y la única forma de que aquella persona pueda tener esos ojos abiertos, hablando espiritualmente, como dice Pablo, ¿no? Pablo menciona un versículo acerca de una oración que él hace para que el creyente, para que los ojos del entendimiento de aquella persona sea abierta por la palabra en su vida. Y la palabra del Señor hace esa obra, donde la palabra misma empieza a despertar, empieza a levantar, empieza a abrir nuestros ojos para poder ver aquello que en un tiempo no veíamos, para poder comprender aquello que en un tiempo no comprendíamos, para poder entender la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Y la única forma de poder comprender, de poder ver la obra que Dios hace es por medio de su palabra. Y cuando está hablando de aquella casa, ¿verdad?, que encargó a estos siervos para que la cuidaran, ¿acaso está hablando de nuestra casa en la que estamos hoy en día? Está hablando de una casa, ¿verdad? Está hablando de aquella casa que es su templo. Está hablando de aquella casa que es su iglesia. Está hablando de aquella casa que no es hecha por mano humana, sino aquella casa que viene a morar para siempre. Y está hablando de su cuerpo, de nuestro cuerpo, que es su templo. La palabra nos enseña que la continuidad es la misma, solamente la continuidad, oídas de la palabra sobre aquella persona, lo mantendrá sobrio, lo mantendrá alerta, lo mantendrá vigilante para que no caiga en el error. Ahora la pregunta es: ¿cuál error? ¿En cuál error puede caer el creyente en este contexto que estamos hablando acerca de velar y orar? Y lo que Jesús menciona: velar a toda persona. Vamos a ir a Lucas 21, del 34 al 36, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué maravilloso versículo, qué palabra impresionante cuando dice: mirad también por ustedes mismos. Y está hablando acerca del corazón del hombre, ¿verdad? Y dice que el corazón del hombre no se cargue o no se entorpezca, en otra versión menciona, de glotonería, de embriaguez y de los afanes o preocupaciones de esta vida. Que el hombre
no caiga en ese gran error. Que el hombre no empiece a ir tras esa dirección. Que el hombre, o el creyente, mejor dicho, que el creyente no empiece a tropezar con esas cosas que usualmente o mayormente abundan en este mundo. ¿Quién no se afana? ¿Quién no tiene cosas por qué preocuparse? ¿Quién no a veces está viendo lo que es conveniente para su vida, lo que es mejor? La palabra nos está mostrando acá el error en que el creyente puede caer si no está velando y orando. Y lo que está hablando es: cuidado, no caigas en el error de ser llevado por tus malos deseos. En Santiago nos menciona de no ser que usualmente el creyente o el hombre es tentado de sus propios malos deseos, su llamada concupiscencia, donde estos deseos, malos deseos o concupiscencia, arrastran, seducen, atraen al hombre para que simplemente tome una dirección o una vía totalmente contraria a la voluntad de Dios y conforme al sistema de este mundo. Y lo que está hablando nos dice: cuidado, no caigas en ese error. No seas llevado por tu parecer, por lo que crees que es lo mejor para ti, sino que puedas andar sobriamente, con una mente ceñida, como dice Primera de Pedro, una mente ceñida. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, una mente ceñida por la palabra. Así como cuando uno agarra el cinturón y se ciñe, ¿verdad? De esa misma forma, dice: ceñid el lomo de vuestro entendimiento. Y la única forma de que el hombre pueda ceñir su mente es por la palabra del Señor. Para que aquella persona, aquel creyente, pueda terminar sus días delante del Señor, como dice Timoteo, como aquel obrero que no tiene de qué avergonzarse. Solo la palabra del Señor nos podrá guardar. Solo la palabra del Señor te podrá guardar de no caer en ese gran error. Pero a veces estamos en muchas cosas, ¿cierto? A veces estamos siendo absorbidos por las cosas que hacemos día a día. Hay muchas cosas que el hombre está haciendo. Hay muchas cosas que estás haciendo en tu día a día, como yo también las hago. Las personas usualmente son absorbidas por las cosas que hacen, porque esas cosas demandan tiempo, ocupan su tiempo. Y la pregunta que podemos hacer es: ¿será tiempo, los tiempos que estamos viviendo hoy, será tiempo de ser movido por lo que estamos necesitando? ¿Será tiempo de ser movido por la economía? ¿Será tiempo de ser movido por lo que nos falta? ¿Será tiempo de ser movido por la escasez que pueda haber capaz? ¿Será tiempo de ser movido por adquirir otras cosas que este mundo nos brinda? ¿Verdad? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo hoy? Es importante hacernos esa pregunta. Para ti o para mí, ¿cuál es el tiempo que estás viviendo hoy en día en tu vida? ¿Cómo ves tu escenario hoy en día que estás enfrentando o que está pasando en tu vida? ¿Qué tiempo es el que estamos pasando hoy en día? Acuérdate de algo muy importante, ¿verdad? Dios conoce los tiempos que vendrán. Solamente Dios conoce el tiempo, ¿verdad? El hombre está bajo el tiempo que ha creado Dios, pasado, presente y futuro. Tú y yo no podemos volver el día de ayer porque ya pasó, pero tenemos un Dios soberano, a un Dios eterno, que Él es el principio y el fin, que Él sabe las cosas que va a acontecer mañana, que Él sabe cómo vamos a terminar tú y yo capaz este año. Solamente Dios lo sabe. Y Dios conoce los tiempos que vendrán, como las que hoy estamos pasando. Y la palabra nos enseña y nos dice: velad porque el tiempo es malo. ¿Cómo velará alguien si no entiende por qué lo hace? ¿Cómo alguien podrá velar fielmente, velar firmemente, estando alerta, orando, si no entiende por qué lo hace? Es importante eso. Hay personas, por ejemplo, que le fue encargado algo muy importante. Y si esta persona no entiende la magnitud de lo que está cuidando, va a tomar con ligereza y lo va a echar a perder.
aquello que le fue entregado. O podemos mencionar por otro lado, ¿verdad? Es, ¿quién daría a cuidar su dinero o su casa o su empresa a un niño? ¿Tú lo darías? Porque si lo harías, no esperes buenos resultados. ¿Por qué es un niño? Los niños no entienden las cosas que están pasando, porque son niños. No entienden la responsabilidad que le ha sido otorgada. De la misma forma, el creyente se está moviendo de esa manera si no hay palabra en su vida. El creyente está siendo un niño porque solo se está moviendo por lo que necesita, porque solo se está moviendo por lo que quiere ver en su vida y no está siendo guiado por Dios mediante su palabra. Y si tratáramos de hacerlo, ¿verdad? Si tratamos de nuestra fuerza de estar velando y orando, en vez que sea un disfrute, porque es un disfrute, en vez que sea un disfrute, va a ser una carga y se vuelve algo forzado, donde en vez de crecer en ello, vamos a empezar a menguar en ello, a disminuir o a llenarnos de mucha palabrería, donde es fácil vender una apariencia de emociones. Podemos levantar la voz, podemos gritar, podemos brindar una apariencia emocional cuando oramos, pero solamente Dios sabe cómo se encuentra cada corazón. Y la única forma de que el creyente pueda disfrutar esos tiempos de intimar con Dios, de orar, la única forma donde el creyente empieza a levantar una oración alineada a la voluntad de Dios es por medio de su palabra. La palabra del Señor nos enseña que estemos alerta o velando. Pero la pregunta también que nos hacemos es, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? ¿Cómo estás orando tú? ¿Cómo oras? ¿Verdad? ¿Oras por tus necesidades? ¿Oras por lo que estás pasando? ¿Oras porque no ves los resultados esperados? ¿Realmente nuestra oración está siendo oída por Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de ello? ¿Acaso es un pecado orar por eso, por lo que estamos necesitando? No, la palabra nos enseña que antes que Dios nos escuche, ¿verdad? Él sabe nuestras necesidades. Tenemos un Dios que sabe todo lo que está pasando en nuestra vida. Aquella persona que Dios ha traído, aquella persona que Dios ha llamado. Vamos a ir a Lucas 11. En Lucas 11 vemos algo muy interesante porque comienza Jesús y la oración, ¿verdad? La palabra nos enseña que el Señor empieza a enseñar una oración a sus discípulos. Y es algo maravilloso cómo el Señor lleva a sus discípulos a aprender a orar, para que se cumpla la voluntad del Padre, de Dios Padre en sus vidas, no para que ellos hagan lo que deseen. Después de ello hace mención a algunas preguntas relacionadas a la oración que Dios responde. Y eso está en Lucas 11, del 11 al 13. Y dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Interesante, porque el Señor pone como ejemplo, si habrá algún padre, dice, que si el hijo le pide un pescado, le dará una culebra o una serpiente. Y después menciona, ¿no?, esta palabra interesante que me fascina, cuando dice, ustedes siendo malos, y está hablando general, ustedes siendo malos, y lo que está hablando es verdad, porque no hay justo ni aun uno. Dice, ustedes siendo malos, dan buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más? Esta es la parte del versículo que dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué está hablando este versículo? ¿Acaso está diciendo, pide lo que quieras y Dios cumplirá los anhelos de tu corazón? ¿Eso está hablando? ¿Está queriendo decir eso? Que pide a Dios y Él te va a dar. Pide con todo tu corazón y Él te va a dar lo que tú necesitas. ¿Está diciendo realmente eso?
Si leemos bien, dice, aquel que pide el Espíritu Santo se le dará. Y lo que está dando a entender este versículo, todo aquel que levanta una oración alineada a la voluntad del Padre, se le dará, será respondida. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, es aquel Espíritu de verdad que nos enseña, nos da testimonio, que nos guía, que nos hará recordar, ¿verdad?, lo que ha oído acerca del Señor. En Juan 16, del 13 al 15, empieza a mencionar la palabra acerca de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Juan 16, versos 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y la pregunta que nos hacemos cuando leemos este versículo, una de las preguntas es, ¿qué es lo que tomará el Espíritu Santo y nos lo hará saber? ¿Qué es? ¿Qué crees que es? Y lo que podemos decir acá, algo claro, que lo que el Espíritu Santo nos va a dar a conocer es su palabra. Es la palabra de Dios que ha sido dada al hombre para que el hombre pueda entender, para que el hombre pueda comprender quién es Dios en su vida, para que el hombre pueda comprender los tiempos que está viviendo, para que el hombre pueda entender y ver realmente cómo él o ella está caminando hoy en día en este mundo lleno de muchas distracciones, lleno de muchas vanidades. Es interesante cómo la palabra del Señor nos lleva a reflexionar. Esto quiere decir que el Espíritu Santo va a obrar en tu vida, como en la mía, a medida que la palabra abunde, a medida que la palabra esté siendo meditada en tu corazón. Es el mismo Dios dándote a conocer las cosas que habrán de venir, como dice el versículo. La misma palabra empieza a generar, empieza a producir, ¿verdad?, ese discernimiento en nuestra vida. Empieza a separar cuál es la voluntad de Dios y cuál también es mi voluntad. Cuál es lo que Dios nos está mostrando, la voluntad de su voluntad, o cuál es el camino que Dios quiere que empecemos a andar, como también qué es lo que nosotros queremos hacer, cuál es lo que yo estoy esperando. Empiezo a ver mis emociones, mis intenciones en esa situación que puedo estar enfrentando en mi vida, como también voy a empezar a ver cuál es la voluntad de Dios en ese escenario. Pero solo se va a generar ello por la palabra oída continuamente en nuestra vida. Es algo impresionante cómo la palabra del Señor empieza a separar cuál es la voluntad de Dios a diferencia de nuestra voluntad. El Espíritu de verdad, como dice la palabra, ¿verdad?, que nos mantendrá en esa línea de permanecer en la verdad a pesar de la realidad que puedas estar pasando. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad a pesar de la realidad que podemos estar pasando. Sea una realidad para que seas distraído, para que seas desviado, o sea una realidad de desánimo, de preocupación, de dudas y de confusión. Cualquiera que sea la realidad que estés pasando, ¿verdad?, que puedas estar experimentando inclusive en tu vida, que puedas estar percibiendo hoy en día en tu caminar, dice la palabra que el Espíritu de verdad te llevará a que permanezcas en la verdad. Esto quiere decir en su palabra, donde es la palabra que nos lleva a caminar en esa línea maravillosa de la voluntad de Dios en medio de cualquier escenario, manteniéndote vigilante, alerta y orando
alineadamente conforme a la voluntad de Dios. Esa obra hace la palabra en nuestra vida. Un siervo vigilante, una sierva vigilante, que está alerta, que está orando, pero no está orando clamando por el hecho de que le falta algo. No está orando clamando por el hecho de que por aquel escenario que está frente a su vida, sino que este siervo o sierva vigilante está clamando a Dios para ver su voluntad en medio de esa situación que puede estar enfrentando. Ese siervo o sierva vigilante se mantiene firme a pesar que a su vista puede ser que todo está marchando bien y no es distraído por los placeres de esta vida, por las cosas vanas de esta vida, que a cualquier persona natural, aquella persona que no conoce a Dios, es llevado fácilmente. Aquel siervo o sierva vigilante empieza a pararse, porque es la palabra que produce eso, que genera eso. Como dice en un versículo, que Dios produce el querer como el hacer por su voluntad. Solamente la palabra del Señor nos va a llevar a levantar una oración alineada, donde esta oración va a ser respondida de parte del Señor. Así que yo te animo en esta noche que te mantengas alerta. No te dejes llevar por las cosas que estás viendo. Te mantengas alerta y no te dejes llevar por la situación capaz que a tu vista puede ser que todo marcha bien. Pero ciertamente Jesús nos dice, velad, estate alerta, no te descuides, no seas distraído, no andes, como dice ese versículo que hemos leído, embriagadamente. Y no está hablando del licor de tomar, sino está hablando de que no andes simplemente sin entendimiento, que no andes simplemente no siendo sobrio, porque lo que la palabra hace en la vida del hombre lo mantiene sobrio. ¿Qué quiere decir? Lo mantiene con una mirada puesta en Dios, lo mantiene caminando, no haciendo lo que yo quiero, no pidiendo lo que yo quiero, sino haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Y solamente eso lo vamos a ver a medida que la palabra abunde en nosotros. Así que te animo en esta noche a eso, a que te mantengas alerta en todo tiempo, que Dios está siempre al pendiente de tu vida, al pendiente de nuestra vida. Él conoce las cosas que estamos pasando, pero Él también nos llama a que lo conozcamos y entendamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que oremos juntos por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo de palabra, que sea tu palabra y siga tu palabra abundando en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no distraernos, a no ser desviados, a no ser llevados por los placeres de esta vida, a no ser llevados por los deseos o por lo que este mundo nos dice, Señor, acerca de lo que podemos necesitar. Que tu palabra, Señor, sea la que nos guíe. Que tu palabra realmente levante esa oración que va a ser respondida, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra nos alinee a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que estamos viviendo. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y la obra que tú has comenzado, Señor, en nuestra vida, tú, Padre, lo vas a culminar. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga.